La Corte francesa suspendió la semana pasada la prohibición que varias alcaldías costeras habían impuesto al uso del burkini en sus playas. Bajo el argumento de que la prenda desafía las leyes francesas del laicismo, Cannes y otras 3 ciudades de Francia prohibieron la vestimenta a principios de agosto de este año. El burkini, una combinación de burka y bikini, fue creado en 2004 por Ajeda Zanetti, una mujer australiana de ascendencia libanesa, luego de ver a su sobrina lidiar con el velo mientras intentaba practicar netball, un deporte popular en Australia. Zanetti explicó que su creación ha sido mal interpretada por quienes pretenden prohibir su uso. Creo que lo malinterpretaron. Cuando creamos estos trajes de baño fue pensando en la integración, pensando en combinar las culturas y en dejar que las mujeres elijan utilizar esta prenda de la misma manera que otras eligen usar un bikini. Tiene que ver con la libertad de elegir. Según Zanetti, en la década desde que creó el burkini, esta pieza ha permitido disfrutar de actividades públicas a las mujeres, permitiéndoles cubrir sus cuerpos, ya sea por razones religiosas o personales. A raíz de la polémica, las ventas del traje de baño se dispararon y, según su creadora, el 40% de las prendas son compradas por mujeres no musulmanas. Lo primero que hay que saber es que esta pieza llamada burkini, que es a caballo del burka, una prenda que también es muy criticada en Occidente, pero que además es muy poco utilizada, es poco frecuente en el mundo musulmán, y el bikini es de reciente creación, como explicaba la señora Zanetti, la creadora, una mujer australiana de origen libanés. Realmente se utiliza por aquellas mujeres que, residiendo sobre todo en Occidente, quieren gozar de otros privilegios, por ejemplo el poder nadar en una piscina con sus hijos, como veíamos en la imagen, pero también gozar de lo que es el verano, las playas, el sol, ¿verdad? Ahora bien, lo que yo creo que se está discutiendo en Francia hoy, Maxi, es cómo hacer convivir al secularismo, por ejemplo, vigente no solo en Francia, sino en toda Europa, con tradiciones como, por ejemplo, la ortodoxia islámica. Y ahí tenemos que entender que el velo islámico representa no solo una vestimenta tradicional para la mujer musulmana creyente y practicante del Islam, sino también que muchas veces se utiliza como una prenda que les da identidad propia. En ese sentido hay que comprender que el Corán tiene 114 capítulos y prácticamente solo he encontrado en dos capítulos del Corán, el capítulo de la luz 24 y el de los Ahzab o los partidos el 33, versículos que específicamente mencionan que la mujer musulmana, como en cualquiera de las otras 2 religiones monoteístas, debe mantenerse recatada, ser modesta, bajar la mirada y sobre todo no mostrar sus adornos, inclusive sus adornos corporales, ¿verdad?, a la mirada del hombre ajeno a su familia, es decir, al que no es su hermano, su hijo, su tío, su abuelo o su padre, por ejemplo. Entonces debe ocultar su cabello porque la cabellera, ya se sabe, es parte del erotismo y la sensualidad de una mujer. Eso no ocurre solo con el Islam, sino que también en las otras 2 tradiciones monoteístas se exige a la mujer ortodoxa que se cubra. Por ejemplo, en el caso del cristianismo, a las monjas, por ejemplo, sobre todo si son monjas de la tradición de clausura, por ejemplo, y en el caso del judaísmo, a la mujer ortodoxa judía. Muy bien. Susana, en un país con tantas generaciones de musulmanes como es Francia, ¿por qué se desata este debate ahora y qué es lo que lleva? ¿Está el tema de los recientes atentados, sí, el asunto de los refugiados? ¿Todo esto influye en esto que está sucediendo? Claro que sí. Yo creo que tenemos en Francia una sociedad que se está acercando poco a poco a lo que llamamos una sociedad fracturada, donde evidentemente el peso de esos atentados de corte islamista, es decir, perpetrado por terroristas que apelan a la manipulación exagerada también de las jaculatorias religiosas, de la ideología islamista radical, ha hecho mella en el ciudadano francés, que entiende que esto puede ser de alguna manera dañino, perjudicial y una suerte de amenaza para la integridad de la cultura francesa. Lo que eso también nos debe llevar a plantearnos si realmente se está prohibiendo el burkini o lo que se está intentando hacer desde las autoridades que han prohibido, porque ya vemos que no son todos los intendentes o alcaldes de todos los municipios de Francia, solamente 30, y va a ser muy difícil que realmente puedan evitar o soslayar la prohibición de un juez supremo que ya ha dicho que esto es anticonstitucional, ¿verdad? Por más que algunos intendentes dicen que van a continuar con la prohibición, yo creo que lo que se está discutiendo hoy en Francia es hasta qué punto pueden convivir ese secularismo francés con estas prácticas que hoy los ciudadanos franceses entienden que dividen más a la sociedad y que además de alguna manera también suena un poquito a revancha, ¿verdad? Es decir, están hartos de ver que el Islam se ha convertido en una suerte de mal vecino para ellos y es por eso que reaccionaron de esta manera. Hay una carencia
diferencia de educación? Porque la gente quizá ve a una mujer con estas prendas y ya lo vincula con el terrorismo, porque es lo que capaz que se ve en televisión. ¿Falta que se sepa realmente por qué se utiliza esto? Sí, ¿qué tipos de velos hay? Yo no creo que educación, diría que hay falta de formación, de conocimiento en el sentido de comprender lo que significan estos velos para la mujer musulmana, pero también incluso por razones de higiene. Habría que ver qué es mejor, si permitir que utilicen el burkini, que es una suerte de traje de surfista con un velo de neopreno acoplado, o que realmente quieran bañarse y tengan que hacerlo con todos estos velos, con todas sus prendas, que a veces pueden pesar más, pero que además puede ser hasta más incómodo para la vista. Ahora, insisto, a mí me parece que en un país como Francia, que ya tiene tercera y cuarta generación de musulmanes y tiene entre 8 y 10 millones de musulmanes, bueno, la cifra siempre un poquito fluctúa según las fuentes, pero nos acercamos ya a los 10 millones de musulmanes residentes en Francia. Aquí lo que se está debatiendo y lo que subyace a esta negociación acerca del burkini son otras cuestiones. Por ejemplo, cómo hacer para que las autoridades religiosas que tienen también influencia sobre la comunidad musulmana, los feligreses del Islam que viven en Francia, puedan comprender también aquello que asusta a sus vecinos y a sus hermanos franceses, ¿verdad? Aquellos que no profesan el Islam. Y en ese sentido la respuesta de las autoridades francesas casi llega tarde, ¿no? Están acercándose ahora a estos sheikh, a estos clérigos musulmanes, para explicarles que ellos también tienen una responsabilidad a la hora de explicar a los musulmanes por qué esto es importante debatirlo profundamente, pero estamos hablando de que ya han pasado 3 o 4 generaciones de musulmanes que habitan en el espacio francés, pero en el territorio europeo, podríamos decir, y por tanto el Islam es parte del paisaje natural ya de Europa. ¿Te parece de ir conociendo qué tipos de velos hay, qué diferencias hay? Y vamos a compartir algunas imágenes de lo que son los distintos velos islámicos, y además Susana va a compartir con nosotros acá cómo es que se utilizan algunas de estas prendas. Bueno, vemos en imagen, a ver, lo que vendría a ser la primer... La primera mujer con velo, ¿verdad? Ahí tenemos una shaila, ¿verdad?, de la princesa Rania. Ahí lo que tenemos simplemente es como un pañuelo rectangular donde la mujer muy coquetamente muestra parte de su cabello, incluso muestra también parte del escote. Esto no es lo más común, no es lo más ortodoxo. En el Corán y en la Sharia, es decir, en la práctica, el código islámico, lo que se exige a la mujer es que cubra desde su cabeza hasta los pies. Solo puede mostrar aquello que está a la vista, es decir, el rostro, las manos, los pies, ¿verdad? Por tanto, este escote que yo luzco aquí, o que la reina Rania luce ahí, en esa imagen no sería lo más ortodoxo, pero es bastante común, sobre todo entre la realeza, entre las mujeres que también ocupan un cargo público y que son figura pública, por ejemplo, en el caso de la reina de Jordania, pero también lo veíamos con Benazir Bhutto, ya una primer ministro 2 veces de Pakistán, asesinada brutalmente en el 2009, ¿verdad? Pero lo importante entonces es recordar que esto no es el velo al que hace mención el Corán. Esto es simplemente un pañuelo rectangular que lo utilizan a modo de cubrirse la cabellera, pero al mismo tiempo jugando con la sensualidad y la coquetería. ¿En qué países podemos encontrar esto? Eso lo encontramos, por ejemplo, en países como Jordania, pero también en Egipto lo he visto, en Marruecos, pero sobre todo depende de la elección de la mujer, es decir, no en todos los países se obliga a salir al espacio público, a la calle, completamente velada. Eso ocurre solo en aquellos países que se rigen por la Sharia, como es el caso de Irán, por ejemplo, Arabia Saudí o Sudán Norte, por ejemplo, y en algunas provincias de Nigeria. Pero cada vez más, Maxi, es muy común que las mujeres, incluso las niñas, opten por esta prenda porque es también parte de su cultura y de su identidad como persona. Está bien. Bueno, vamos a ver otro de los velos. Ahí vemos en imágenes. ¿Este cuál sería, Susana? Bueno, aquí lo que tenemos es un hijab en propia regla, es decir, es una prenda que puede ser una pañoleta grande, puede ser cuadrada, puede ser también, por ejemplo, puede ser de colores, puede ser de vivos colores, como esto que está utilizando ella. Yo estoy intentando ponérmelo, ¿cómo es el tema de los colores? Con el apuro. Normalmente las mujeres que son solteras pueden utilizar un color más vivo, ¿verdad?, para poder llamar también la atención. Son mujeres muy coquetas. En este caso, tal como muestra la imagen, ella no está mostrando su cabello ni tampoco muestra su escote, ¿verdad?, que es un poco lo que estoy intentando hacer yo. Es decir, después juegan con los prendedores, tienen horquillas, pasadores para poder fijarlo al cabello y de esa manera no se les mueve tanto. Pero de alguna manera aquí lo que vemos es una mujer joven que está además perfectamente maquillada, ¿no? Y en ese sentido este es el hijab que permite ver el rostro. Entonces muchas mujeres musulmanas optan por esta vestimenta, es decir, yo lo tendría que ajustar un poquito más aquí, ¿verdad? Aquí tenemos algunas horquillas que de repente podemos utilizar así para, si me da el tiempo, pido disculpas a los televidentes porque esto llevaría
un espejo delante, pero de alguna manera se trata de prender esto y que quede cubierto también el pecho y de esa manera queda fijada la cara. ¿Sí? O puedo poner un prendedor aquí, ella lo lleva más abultado porque evidentemente juega con su cabellera también, ¿no? ¿Y en qué países podemos encontrarlo? Esto se encuentra en todos los países musulmanes, pero es muy frecuente en todo el norte de África, también en Turquía, entre las mujeres que son practicantes del Islam. Evidentemente no todas por ser musulmanas lo practican, algunas bueno, esperan a tener otra edad más avanzada para poder velarse o porque sienten la llamada de Dios o la cercanía quizás de la enfermedad, de la muerte. O sea, esto depende mucho de la elección personal, pero este es el velo más común y esto es lo que llamamos un hijab, ¿sí? Un hijab. Y esto es lo que el Corán en sí exige. Este sí es uno de esos que aparecen en esos dos capítulos que vas a dar. Exactamente. Vamos a ver otra de las imágenes. Bueno, ahí estamos viendo. Ahí estamos viendo otras dos niñas jóvenes. Bueno, una de las prendas muy comunes hoy, por ejemplo, es poder utilizar y jugar, como digo, Maxi, entonces con distintas prendas, no necesariamente solo un velo. Se pueden poner dos, uno superpuesto al otro. Ajá. De esta manera yo me garantizo que no se me ve el cabello. Por ejemplo, puedo de alguna manera fijarlo aquí, claro, el otro aquí, ¿verdad? Gracias por estas horquillas, tengo un asistente fantástico. Lleva todo un tiempo esto. Lleva nosotros todo lo estamos haciendo a esta lo hacemos así sin espejo y después sí puedo jugar con otra coquetería dejando parte de este velo inicial y bueno, aquí le pondríamos un prendedor, por ejemplo, bonito, dejándolo quizás al costado, pero ya de otra manera voy cubierta y esto también es perfectamente posible. Esta modalidad también es un hijab y esto lo vas a encontrar en muchos países musulmanes, todos los que he citado antes, pero también, por ejemplo, en Irán, ¿verdad? Mujeres que son jóvenes, solteras, que no se han casado, aquellas que ya se casan o que son viudas o que son incluso divorciadas, suelen optar por una prenda negra como para también demostrar que ya son mujeres mayores de edad, que ya tienen una vida vivida, que son serias, pero sobre todo las niñas suelen preferir los colores más, digamos, más pálidos, más claros o también muy vivos, ¿no? Para de alguna manera jugar con esa coquetería cuando son todavía jovencitas. O sea, representan muchísimas cosas. Sí, claro que sí, pero esto sería un velo y no necesariamente tienen que cubrirse el rostro ni cubrirse las manos. Sí, eso es posible, pero este sería ese hijab entonces que vemos en distintos países de los que mencioné. ¿Hay otros nombres, por ejemplo? Claro, hay otros velos, por ejemplo, como sería este que si yo tuviera algo negro en la cabeza, podríamos ponernos así, una especie de capa, estoy poniéndolo en el apuro, pero esto sería un chador, tal como ve la imagen ahí, ya yo vestida cerrado, de negra, más cerrado, más grande seguramente también, con una prenda negra también abajo, toda una pollera, no un pantalón como llevo ahora, pero bueno, que la audiencia se imagine, por ejemplo, esto así, y esto sería un chador que también puedo jugar con taparme la boca en caso de que sea necesario, se acerca alguien que no quiero que me vea el rostro, porque la boca, la nariz también, pero sobre todo la boca suele ser también motivo de sensualidad, de erotismo. Claro. Entonces hay que cubrir todo aquello que es un adorno para la mujer. ¿Te parece ver alguno de los velos ya más extremos, se podría decir, aquellos de cierta manera? Que llaman mucho más la atención, para eso me he reservado esta parte final, vamos a ver si lo logro, no es del todo fácil, pero aquí tenemos ya un niqab, que esta prenda claramente en Uruguay llamaría la atención. Yo no he visto en tantos años que resido aquí, Maxi, nunca he visto a nadie que lleve esta prenda, ¿sí? Pero claramente esto ya es distinto. Ya es otra cosa. Claro, esto ya es otra cosa. Ya aquí no es como un pañuelo tampoco, es más elaborado. Claro, es más elaborado y aquí tenemos incluso un velcro para ayudarme a cerrar esto, ¿verdad? Y esto sería un niqab donde no dejo nada a la vista, ni siquiera la nariz, por eso es que tiene esa tirita ahí, y todavía lo puedo complementar, si esto fuera poco, con este chador, con lo cual... Se pueden utilizar varios velos, entonces. Exactamente, y quedo completamente cubierta. Claro. ¿Sí? Entonces saldría a la calle de esta guisa y la gente dirá, ¿y cómo come esta persona cuando va a un restaurante o a una cafetería? Y bueno, no es sencillo, pero levantan esta especie de velo y comen por aquí abajo y no muestran la boca. O sea, se sientan con su familia, llevan por lo general guantes negros y entonces van comiendo por debajo aquí. Muy bien. ¿Sí? Bueno, vemos el último, ¿te parece, Susana? Bueno, este sería el niqab, esa prenda
mucho más, digamos, menos conocida, poco frecuente también de ver entre las mujeres musulmanas, las pocas que residen en Uruguay, pero esto, aunque no me lo ponga, es bastante fácil que la cámara lo capte. Este sería una yalabilla o una chilaba, por ejemplo, que como ven tiene ahí su pedrería, tiene todos esos brillos, que también es algo que a veces pensamos que siempre tiene que ir la mujer vestida de negro, y no, muchas de ellas juegan con la coquetería, ¿verdad? Incluso también para el hombre es importante cubrirse. Esto sería una taquilla, una especie de gorrito, te quedaría muy chiquito, no lo vamos a hacer, pero verdad, este es más de niño, este viene de Omán, por ejemplo, pero tienen que cubrirse porque ya el profeta dijo a los hombres musulmanes que la diferencia entre ellos y aquellos que no creían eran justamente los turbantes. Recordemos también que los judíos utilizan el kipá, enseñar de respeto al Altísimo, pero que también en el cristianismo las mujeres antes iban, por ejemplo, con la mantilla o con alguna especie de tul a la iglesia, y los hombres tenían que sacarse el sombrero de alguna manera en señal de respeto. O sea, el cubrirse y descubrirse el cabello tiene que ver justamente con el respeto al Altísimo. ¿Y el burka? Porque también es uno de los... El burka, como ves, no lo tengo exprofeso, porque entiendo que el burka es una prenda que se circunscribe únicamente a Afganistán y aparte de la frontera con Pakistán, y que además ha sido muy dañina para la imagen de la mujer musulmana, porque creemos que es muy común, cuando en realidad es una rara avis, podríamos decir, en el mundo musulmán, y son muy pocas las mujeres que lucen el burka, que evidentemente es una prenda mucho más difícil de comprender porque anula la visión de la mujer, es con una especie de crochet en los ojos, con lo cual está totalmente limitada, derecha e izquierda, no muestra su rostro, pero esto tiene que ver también con la idiosincrasia de los afganos, las diferentes tribus y sobre todo el código de honor de los pastunes, más allá de que los talibán, el régimen totalitario de los talibán exigía esa prenda, el uso del burka a la mujer afgana, yo creo que tiene que ver también con el código de honor y las costumbres y el rigor social que se exige de la mujer en la sociedad afgana, que nada tiene que ver, por ejemplo, con un Egipto, con Turquía o, por ejemplo, con Marruecos, ¿no? Países mucho más cercanos a lo que fue también la colonización, pero también a la cultura occidental. Como última, Susana, para ir cerrando, ¿todas estas prendas pueden ser encontradas en Uruguay? No, algunas de ellas evidentemente las he ido adquiriendo a lo largo de los años que llevo estudiando el Islam en viajes, pero prácticamente casi todas se pueden de alguna manera suplir con pashminas, con pañoletas. Esto perfectamente lo podíamos usar así como una especie de bufanda para el invierno, con lo cual estos son prendas que hoy la mujer uruguaya o la pashmina es muy común, y siempre un velo negro grande, bueno, lo pueden con algún pedazo de tela cortar y fabricar. Es decir, la mujer musulmana que vive en el espacio uruguayo realmente puede también hoy cubrirse y no necesita viajar. En general suelen comprarlo cuando algún pariente viaja o cuando algún amigo va de viaje a Jordania, Palestina, a Egipto. Bueno, Susana, muchísimas gracias por todo esto. Bueno, por lo menos creo que le hemos quitado el hierro y el miedo a estas prendas que no son diabólicas ni mucho menos, y que realmente se tarda muy poquito en ponerlo, ya ves, me llevo escasos segundos, y eso que no tenía un espejo para mí. Y además que representan muchísimas más cosas de lo que uno cree, ¿no? Sí, claro que sí. Hay detrás de todo y que además hay muchos tipos, pero que realmente el más común es aquel hijab que mostraba el rostro de la mujer.